¿Quién es Satanás realmente? En este video te voy a compartir otra forma de ver o de percibir a este ser del cual se ha hablado durante miles de años. Para eso te voy a pedir en este video que abras tu mente, que expandas tu conciencia para que puedas entender desde un punto de vista más filosófico y espiritual lo que significa realmente Satanás. Satanás, la palabra Satán del arameo es adversario, opositor. La palabra Satana significa oponerse, obstruir o dividir. Esto tiene un contexto muy simbólico y que desde mi punto de vista, por supuesto, ha sido mal interpretado y mal usado por las religiones, sobre todo las abrámicas, porque quiero ahorita platicarles lo que significa Satanás en las religiones del Oriente, como por ejemplo el budismo, que es otro concepto completamente diferente y que es el que yo te quiero proponer en este video. Entonces, Satanás, la palabra en sí, significa oponerse, obstruir, dividir. Esto significa que desde mi punto de vista no se están refiriendo a un ser externo, a una entidad externa, sino más bien es una fuerza interna que tiene que ver con tu mente, con tus pensamientos, que esa fuerza interna, que yo le llamo ego, es el que obstruye tu conexión con la divinidad y el que recuerdes quién eres realmente, cuál es tu naturaleza divina. Este ego lo que busca es la separación, no quiere desaparecer y para esto te crea ilusiones, tentaciones, deseos. Esta fuerza se encuentra dentro de nosotros y bloquea tu camino hacia la unión con lo divino. Y depende solo de nosotros, es un trabajo interno, ir desbloqueando, ir luchando, no físicamente, no es algo con lo que tengas que luchar físicamente, sino internamente. Es una forma de elegir el pensamiento más elevado, el de amor, entre el pensamiento de ego y de separación, que ahí es donde estás cayendo o estamos cayendo en una ilusión. Entonces, Satanás es simbólico, significa que es nuestra sombra, nuestro ego, y eso es lo que nos está apartando de alcanzar esa unión con lo divino. Es esa voz interna que nos divide, que hace que olvidemos nuestra naturaleza de luz, nuestro ser esencial, nuestro yo superior. En la religión católica o cristiana se ve como Jesús se fue 40 días al desierto para afrontar a Satanás. ¿Okay? Esto es muy simbólico porque Jesús podía ver lo que iba a vivir. Él tenía visiones, él era pues místico, por supuesto, clarividente y sabía que le deparaba el futuro. Esto, por supuesto, le llenó de muchos miedos y de tentaciones, ¿verdad? De poder, no sé, de la posibilidad de salir de ahí, de no afrontar esa situación. Entonces, él decidió retirarse durante 40 días al desierto. Fíjense cómo es todo el simbolismo de todo esto. El desierto significa que no hay nada más que él. Dentro de él mismo tuvo que afrontar, no fue algo externo. Él tuvo que afrontar sus miedos, su ego, su orgullo, su instinto de supervivencia. Y cuando pudo afrontar todos esos miedos, es cuando en verdad regresa y puede vivir de una manera mucho más consciente en aceptación y bien conectado ya con su divinidad, todo el proceso que venía, por supuesto, más adelante y que él sabía que iba a vivir. Ahora, ¿qué significa Satán o Satanás en la mitología celta? Para ellos, Satán significaba la niebla del olvido. Esto tiene mucho que ver con lo que les comento. Es el oponente, el que divide, esa fuerza interna que te lleva a la ilusión, a olvidar
que eres la divinidad encarnada. Y es lo que Jesús nos estuvo tratando de enseñar durante su vida, que Dios se encontraba dentro de nosotros, no afuera, y que por supuesto se encuentra en todo lo que nos rodea, en las plantas, en los animales, en las demás personas. Todos somos uno. Él nos trató de enseñar que somos Dios, que verdaderos milagros podemos hacer. Lo decía también en sus evangelios: lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer y más. Estaba diciéndonos que somos todos hijos de Dios, por supuesto. Entonces, en la mitología griega, Satán es la niebla del olvido. Es el glamour que te encanta y te confunde para que te mantengas en este mundo de ilusiones y no recuerdes de dónde vienes y no recuerdes tu naturaleza divina. Ahora, por supuesto, quiero dejar bien claro, mi intención no es herir los sentimientos de ninguna religión ni atacar a ninguna religión, solo estoy exponiendo lo que yo he aprendido y lo que yo pienso. Este es mi punto de vista, siempre con mucho amor y mucho respeto a las diferentes creencias religiosas. Ahora, quiero hablarles sobre los gnósticos, sobre todo sobre el evangelio gnóstico de Tomás. Ahí se habla mucho sobre el demiurgo y los arcontes, pero hay que saber ver todo el simbolismo, ver más allá de las palabras escritas, porque esconden mucha sabiduría, mucha luz. Entonces, aquí nos están tratando de decir, Demiurgo es el creador, para los gnósticos, del mundo material. ¿Cuál sería el simbolismo de esto o la correlación de esto? Por supuesto que el demiurgo, el creador del mundo material, tiene que ver con tu mente. Tu mente, que eso ya la ciencia lo está empezando a comprobar, tu mente está creando un mundo, el mundo en el que vives. Entonces, dependiendo de cuáles son tus pensamientos, que son los arcontes, estás creando una realidad diferente a la de las demás personas. Aunque sea el mismo mundo físico, estás viviendo en otra realidad. En una realidad a lo mejor en donde tus pensamientos son de odio o de comparación, de envidia, de celos, y eso es lo que estás manifestando a tu alrededor. Ahora, el demiurgo es el dios falso, eso es lo que creen los gnósticos, que mantiene a las almas atrapadas en cuerpos físicos, encarceladas en el mundo material. Que esto para mí es muy, muy importante, porque como medium también puedo ver a las almas que siguen regresando, que están incluso dejando su cuerpo físico, siguen muy conectados con su cuerpo mental, como lo que sería el demiurgo, y muy identificados con su cuerpo, con sus posesiones materiales, con sus relaciones, con su última encarnación, y la misma alma está atorada en este ciclo de reencarnación y regresa y regresa y está atorada en este mundo material. Las almas están atoradas en este mundo material. Lo que necesitamos hacer es, ahorita, encarnados, despertar, salir de esa ilusión, recordar quiénes somos amor, somos bondad, y vivir en esta vida desde esa conexión con la divinidad, desde el amor, desde la bondad, desde el altruismo, desde el servicio, desde la compasión, desde la empatía. Eso es lo que tenemos que hacer, vivir recordando quiénes somos, para que cuando dejemos nuestro cuerpo nos liberemos, trascendamos, ya no tengamos que regresar a este mundo, que regresamos por elección, porque estamos todavía atrapados en la ilusión de este mundo y creemos que tenemos que seguir regresando. Y bueno, por supuesto que cuando trascendemos este mundo, podemos ver que somos esa divinidad y que regresamos a esa luz y vivimos experiencias en otros planos superiores, en otros mundos mucho más hermosos, que este no es que no sea hermoso, pero hay que saber ver la belleza en este mundo, cómo se ve la belleza en este mundo y la magia cuando caminas en este mundo despierto, cuando caminas conectado con el amor. Ahora, los arcones, de los cuales hablan los gnósticos,
son los pensamientos. Son esos como demonios, ¿verdad? Que atienden o que sirven al demiurgo, al Satanás. Entonces, estos otros demonios de los cuales hablan las religiones abrámicas son tus pensamientos, son tus propios pensamientos, nuestros propios pensamientos, por supuesto. Y hay que siempre elegir el pensamiento más elevado y no el ego, no ese pensamiento de miedo, de odio, de separación. Esto se ve muy claro también en la Biblia cuando se habla sobre el jardín del Edén. Fíjense cómo se comenta ahí que está prohibido comer del árbol del conocimiento. Esto es muy importante. Y entonces, por eso se envía a un mensajero, a una mensajera, que es la serpiente, para ayudar. O sea, es que las religiones han malinterpretado todo y también lo han usado para poder controlar a las masas a través del miedo y la culpa. Es muy importante entender esto. Entonces, la serpiente es una mensajera para ayudar a despertar a la humanidad, que es lo que representan, por supuesto, Adán y Eva. Entonces, y Eva es la mujer, es la que despierta primero, es la que entiende la ilusión y le ayuda, o es lo que trata, ¿verdad?, a su compañero, le ayuda a despertar también. Ahora, entonces, la serpiente es una mensajera divina para ayudarnos a despertar, y fíjense cómo también tiene mucho que ver con, en las filosofías del Oriente, la serpiente es la que representa la iluminación, es la energía del Kundalini que va subiendo por nuestra columna hasta alcanzar la iluminación y va subiendo por nuestra columna activando todos los chakras que van desde el más básico, el instinto animal o de supervivencia, hasta ya la conexión con Dios, con la divinidad. Esto es muy importante. Entonces, la serpiente no es que haya sido algo malo, al contrario. El alma, según los gnósticos, debe de pasar por la puerta de cada uno de los arcanos o arcones, ¿verdad? Fíjese cómo me encanta todo el simbolismo aquí. Tiene que pasar por cada una de estas, atravesar cada una de estas puertas para alcanzar la verdadera naturaleza o la luz divina, que los arcones podrían simbolizar, por supuesto, pues los pecados capitales, ¿verdad? Todo el ego. Tenemos que atravesar o ir superando cada uno de esas ilusiones o deseos o tentaciones hasta llegar a alcanzar la iluminación, la virtud, la iluminación. Y fíjense cómo los arcones de los que se habla en el gnosticismo tienen mucho que ver también con los arcanos del tarot. Aquí son 22 arcanos y el tarot es como un libro universal que nos muestra el camino del alma en este mundo, y es como están ahí todas las claves para alcanzar la iluminación. Entonces, los arcanos en el tarot simbolizan arquetipos, de eso hablaba Carl Jung. Son arquetipos o personalidades o aspectos del ser humano que hay que aprender a trascender e integrar para salir de este mundo de ilusiones, para alcanzar la iluminación. Ahora, en el budismo se habla sobre Mara. Es el equivalente a Satanás, ¿verdad? En las religiones abrámicas o de Occidente. En el budismo, Mara significa... Mara es un concepto. En el budismo no se ve a Mara o a Satanás como una entidad externa como se ve en las religiones abrámicas, que, ojo, las religiones abrámicas, antes de que se fundara la religión católica, por ejemplo, estaba el gnosticismo y no se veía al diablo como una entidad
o al Satanás como una entidad externa, sino como una fuerza interna que hay que superar internamente, nuestros miedos y nuestra parte egoica. Ya después, las religiones fueron utilizando este concepto para generar miedo y hacerle creer a la gente, a la población, que Satanás era una fuerza externa y que para poder superar a Satanás o liberarte de Satanás y del infierno, tenías que el único medio era la religión y sus sacramentos y sus rituales, etcétera, que implicaban muchas veces el generar recursos económicos para ellos y el controlar a las masas, porque la religión siempre ha estado ligada o ha ido de la mano con los gobiernos. Entonces era el trabajo en equipo para generar control, ¿verdad? Controlar a la población. Ahora, eso era antes de que se creara esta religión. Se tenían los mismos conceptos. Que ojo, fíjense, bueno, ahorita quiero ver cómo se relaciona muchísimo el cómo Jesús superó a Satanás y cómo Buda superó o venció a Mara. Entonces, en el budismo, Mara es un concepto, no es una entidad externa, es una fuerza interna, es el lado oscuro de la condición humana. Son las tentaciones y los obstáculos que impiden que alcancemos la iluminación o la liberación de la rueda de sufrimientos o de reencarnación del ser humano. Entonces, son ilusiones y deseos que atan a los seres humanos a la rueda del sufrimiento, a la rueda de la reencarnación. Es una fuerza interna que es un aspecto de la mente, eso se veía mucho, se sigue viendo en el budismo, que crea ilusiones o deseos. Entonces, Buda derrotó a Mara de una manera como muy similar a la que Jesús derrotó a Satanás. Y de hecho, existe la creencia que en los años perdidos de Jesús, que desde mi punto de vista sí hay forma de comprobar, hay textos o pergaminos que comprueban dónde estuvo Jesús y que obviamente están muy guardados de manera muy secreta en el Vaticano. Es mi punto personal, por supuesto. Pero yo sí creo que Jesús en sus años perdidos visitó la India, visitó Nepal, Egipto, y que se instruyó en la filosofía budista e hinduista, y por supuesto en todos los conocimientos del antiguo Egipto, que hablan sobre la ley del uno, etc. Ahora, y esto para mí, desde mi punto de vista, es una forma también de comprobación, ¿no? De que sí Jesús traía muchísima conocimiento de estas filosofías. Entonces, Buda también se quedó 49 días, no 40 como Jesús, pero 49, muy similar, en soledad, sentado en el árbol Bodhi, meditando, igual que Jesús, en soledad, en introspección, en meditación, hasta que pudo derrotar Buda a Mara. Mara, mientras estuvo sentado para alcanzar la iluminación, igual que Jesús, que Jesús estuvo en el desierto, ¿verdad? Para vencer a Satanás. Buda también fue tentado con sus hijas, ¿verdad? La seducción, los miedos, porque iba a venir un ejército, todas las tentaciones, fue tentado igual que Jesús, igual que todos somos tentados por esa parte oscura dentro de nosotros o ese ego dentro de nosotros que es nuestra propia mente. No son nuestros propios miedos o nuestro propio orgullo, nuestra propia soberbia o nuestros propios deseos de tener más, etc. Entonces, ¿y cómo derrotó Buda a Mara? A través de la sabiduría y la virtud y el discernimiento. Eso es muy importante porque el poder distinguir entre lo que es verdad y lo que no, lo que es la ilusión, entre elegir el pensamiento más elevado de amor a el pensamiento más
bajo u oscuro del odio, de todas las tentaciones y del ego. Entonces, Mara intentó tentarlo, atemorizarlo para mantenerlo dentro del ciclo de sufrimiento hasta que Buda por fin logró superar, no cayó en la tentación, eligió el pensamiento más elevado y salió de ahí. Entonces, esto, digamos que el poder ver desde este punto de vista lo que es Satanás, el poderlo entender desde este punto de vista, eso ya lleva a un nuevo nivel de entendimiento y eso te va a ayudar mucho más, o nos va a ayudar mucho más a que sea más fácil la liberación de la rueda de sufrimiento. Porque ya entendemos que no necesitamos nada externo para poder vencer nuestros miedos o nuestra obscuridad y alcanzar la iluminación. Es un proceso interno de autoconocimiento de cuáles son mis miedos, cuáles son mis errores, cuáles son mis sombras, para poderlas ir llenándolas de luz y de amor y para ir quitando esas capas que nos han puesto la sociedad y las creencias de religión, sociedad, etcétera, de todo lo que hemos vivido, todas esas capas que nos han bloqueado la luz, que nos han alejado de nuestra luz o de nuestra verdadera naturaleza divina, y que es proceso de cada uno de nosotros interno ir develando o revelando cada una de esas capas o partes de nosotros o arcanos, por ejemplo, también con lo del tarot, para alcanzar, para recordar quiénes somos y salir de este mundo de ilusiones en el cual todas las almas o la mayoría de las almas están atrapadas. Esa es la verdadera intención. Espero que este video te dé un poquito más de luz, un poquito más de entendimiento, porque yo siento que el poder ver esto nos da a cada uno de nosotros mucho poder interno, porque ahora entendemos que no necesitamos nada afuera para conectar con Dios, para regresar a Dios, para liberarnos de la oscuridad. Es un proceso interno. Espero que sea de ayuda. Les mando muchos besos y abrazos llenos de luz y de amor. Adiós.